y los dispersaré por las tierras y sabrán que yo soy Jehová. O sea que aquí es pronunciado el juicio contra Egipto. Ezequiel capítulo 31. Bueno, en el capítulo 31, Ezequiel comienza una profecía contra el faraón mismo. Y en esta profecía contra Faraón, como que Ezequiel hace una parábola en la cual compara al líder egipcio con un cedro del Líbano. Sabemos por medio de la Biblia que el Líbano solía ser famoso por sus grandes cedros y en una forma de parábola Dios habla de realmente del faraón como un cedro gigante del Líbano. En Ezequiel 31:1 leemos: aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ok, esto sería el, el año 11 del rey Sedequías. Recuerdan que Sedequías fue el último rey de Judá. O sea que el año 586 antes de Cristo. Y dice así el versículo 2: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y tu copa estaba entre densas ramas. Bueno, sabemos que Egipto era un imperio grande, poderoso, el más grande del mundo antiguo. eh, y aquí el Señor dice: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Y los compara con los asirios, que también eran un gran poder mundial, porque fueron los asirios que conquistaron el reino del norte de Israel. Luego Nabucodonosor conquista Siria y Nabucodonosor conquista a Judá. Versículo 4. Las aguas lo hicieron crecer. Bueno, este sería el río Nilo. Lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Y ahora van a ver por qué les digo que es una parábola, ¿no? ¿No? Y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Egipto era una de las grandes naciones que eclipsaba a las otras naciones. Bueno, dice que las aves hacían nido en sus ramas. Eso también lo dice Daniel de Nabucodonosor y el reino de Babilonia. Pero llevándolo al Nuevo Testamento, recordamos a Jesús que dio esta parábola en San Lucas capítulo 13. Dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Ahora, en una forma, digamos, parabólica, las aves siempre se pensaron en un sentido malvado en la Biblia. ¿Recuerdan cuando la semilla fue plantada y cayó a un lado del camino? Dice que las aves las comieron y que la semilla no fue capaz de hacer raíz. Bueno, allí son comparadas con un malvado que viene y arranca la palabra de Dios del corazón de la persona, y de esa forma no tiene ningún efecto. Ahora, una semilla de mostaza no es un árbol, es un arbusto,
pero allí había ese crecimiento anormal. Se hizo un árbol y las aves iban a hacer nido en él, ¿no? Eh, en realidad, lo que Jesús decía, que en realidad es una parábola de la iglesia que se convertiría en un cielo para las aves que existen y en realidad es por lo que hoy nosotros vemos a la iglesia y vemos toda clase de aves haciendo nido en sus ramas. Es asombroso todas las cosas que se han traído a la iglesia. Las han incorporado como parte del cristianismo. Y los que las han adquirido se hacen llamar cristianos. Y por eso esto nos recuerda lo que dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso está en San Mateo capítulo 7. Jesús se refiere al hecho de que a medida que la iglesia crece, el crecimiento anormal no es realmente un crecimiento saludable, sólido, sino que se convierte en un refugio de las aves. Y aquí, en sus ramas, hacían nido todas las aves del cielo. Y eso se refiere a otras naciones que habían sido conquistadas por Egipto. Y hoy en día vemos iglesias con una teología completamente errónea, enfocada en cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza que tenemos en la Biblia, y crecen y crecen y crecen. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. Son las iglesias más grandes, porque prometen y que si das más y vas a recibir más, y que cuanto más haces y más esto y más el otro, y la gente va y da y pone, y vemos las iglesias que crecen y crecen, porque lo único que hablan es todo lo lindo, todo lo maravilloso, pero no enseñan toda la Biblia completa. Enseñan solamente lo que la gente quiere escuchar. Entonces, ahí están las aves, esas que vienen y meten cizaña y que el crecimiento no es bueno. Versículo 7. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrirán en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. El gran cedro, una parábola, por supuesto, de Egipto, cómo se volvió una gran nación y era la envidia de todas las otras naciones. Por tanto, versículo 10, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. O sea, el orgullo, ¿no? Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le traerá según su maldad, yo lo he desechado. Está hablando de Faraón, que pronuncia juicio sobre él. Y la razón por el juicio es su orgullo, porque su corazón se había levantado por su altura, por su grandeza, dice, ¿no? Y es interesante porque la Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Dónde está eso? El libro de Proverbios, capítulo 16. Antes de la caída viene el orgullo. Es extremadamente
difícil, mis hermanos, para el ser humano manejar una posición de poder o de autoridad. Yo pienso que una de las cosas más duras en el mundo es estar en una posición de liderazgo sobre otras personas, porque siempre está el peligro del orgullo. Mirar su posición y decir, mira lo que yo he hecho. Vemos nosotros, cuando somos empleados y estamos en el trabajo y trabajamos y somos humildes y trabajamos mucho con esmero y nos dan la posición de jefe o de líder. ¡Ah! ¿Cómo cambiamos? Ya después somos caciques. Todo lo que eran nuestros compañeros ahora tenemos que demostrarle que somos los jefes. Bueno, ese no es un buen jefe. Un buen jefe es el que respeta a los compañeros, no anda con el látigo y empujándolos para que hagan el trabajo y demostrando su autoridad, sino lo jala con amor, con respeto. Cuando Nabucodonosor observaba Babilonia, y sin duda caminando por los jardines, han escuchado de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y caminando por ese hermoso jardín y esa fabulosa ciudad que él había construido con grandes muros, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Y vino una voz del cielo y le dijo, hey, te han estado observando y tu corazón se ha levantado en orgullo. Inmediatamente Nabucodonosor fue a Daniel, le contó de esa experiencia, de haber escuchado esa voz diciéndole que los vigilantes han estado observando y vieron su orgullo y Dios traería juicio. Bueno, Daniel le dijo, hey, cálmate, camina con cuidado, sé cuidadoso. Y Nabucodonosor se calmó por un año. Cerca de un año después, nuevamente Nabucodonosor se jactaba de su grandeza y decía, la gran Babilonia que yo he construido. La voz vino del cielo y dijo, ya está, te los buscaste. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, tuvo un periodo de demencia donde por 7 estaciones vivió con los animales del campo, comió pasto como un buey, su cabello creció y el rocío del cielo caía sobre él, dice la Biblia. Vivió como un animal salvaje hasta que reconoció que el Dios de los cielos es quien establece en los reinos a quien Él quiere. Iglesia, por toda la historia, desde el comienzo del ser humano, el orgullo es un destructor. Ha destruido tanto, y lo hemos visto muchos en nuestras propias vidas. Y aquí está el faraón de Egipto siendo levantado con orgullo, y aún así Dios dice, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Así que Dios está utilizando a Nabucodonosor, el poderoso de las naciones, para destruir a este faraón. Y por supuesto, Jeremías al mismo tiempo estaba haciendo una profecía similar. Él estaba diciendo,
a los que estaban en Jerusalén: no confíen en Faraón, no se apoyen en Egipto, porque Egipto también será destruido por Babilonia. Egipto no será una verdadera ayuda. Y por supuesto, no escucharon a Jeremías y finalmente fueron a Egipto, y allí en Tafnes fue que Jeremías tomó esas rocas y las enterró y dijo: sobre estas rocas Nabucodonosor construirá su trono y gobernará Egipto. ¿Y saben una cosa? Eso se cumplió tal como lo profetizó Jeremías de parte de Dios. Versículo 12: y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán sus ramas, caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Notan que aquí dice Seol. Bueno, Seol es la palabra hebrea para infierno. Entonces dice: del estruendo de su caída hice temblar las naciones cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles que escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra, y también ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová. ¡Wow! Asiria, la nación más grande, había caído entre los babilonios. Obviamente, una nación menos grande caería también. Esto indicaba a Egipto, a Faraón y todo su pueblo, que le vendría la destrucción. Y dice que iban a ser desechados en el infierno, que ese es el destino del faraón de Egipto. Bueno, hoy no tenemos faraón. Han pasado 2500, 2600 años que esto se profetizó, y Egipto no es la nación que era, y todas estas cosas pasaron. ¿Qué quedó de Asiria? ¿Qué quedó de Babilonia? Nada, no existen. Bueno, sabemos que Babilonia estaba situada en el área donde hoy está Irán, Irak, por ahí arriba, pero no existen como nación. Tampoco los asirios. Ustedes dirán: ¿quiénes son los asirios? ¿Recuerdan a Jonás, que Dios lo había mandado a Nínive? Bueno, Nínive era la capital de Asiria. No existe. Así que eso fue profetizado y ocurrió. Y me pongo a pensar siempre, cuando leo estas cosas, si el Señor escribiría, o sea, haría escribir
o seguiría escribiendo la Biblia hoy, ¿qué diría del mundo de hoy, de las naciones de hoy, de nuestras naciones, que no tienen a Dios para nada en mente? Ni las naciones, ni los gobernantes, ni la gente. Porque aunque muchos dicen ser cristianos, tengo el ejemplo más reciente. El Salvador, una nación tan pequeña y hay tantos cristianos, o sea, al menos tantas iglesias, de las iglesias más grandes son las del Salvador, de nuestro continente, de miles y miles de personas. Ahora, si es una nación que supuestamente tiene el 41% de cristianos, ¿por qué está así? ¿Por qué hay tanta violencia, los gobernantes son tan corruptos como han sido? ¿Por qué? Obviamente no hay sinceridad en el cristianismo. No, muchos dicen ser cristianos, pero en realidad no son. Y por eso me pongo a pensar, nosotros, nuestra iglesia, ¿verdaderamente estamos entregados a Dios o estamos a medias? Porque si hoy el Señor tiene que escribir, como escribió así de los babilonios, de los asirios, de los egipcios, ¿qué diría de nosotros aquí, en esta iglesia? ¿Cómo nos juzgaría? ¿Como Tiro? ¿Como su propio pueblo de Israel y Judá? ¿Nos mandaría al cautiverio? ¿O seríamos una iglesia reconocida por el Señor? Es para pensar, ¿no? A mí me parece que quizás estaríamos incluidos entre estos juicios. No sé, no quiero pensar de que estamos mitad y mitad en la iglesia y mitad en el mundo, pero hay muchas cosas que demuestran que sí, que estamos mitad y mitad. Es mi oración, hermanos, que no sea así, que si el Señor tuviese que escribir ahora o dictar a un profeta sobre nosotros, sea como una iglesia sincera, humilde, amorosa, ejemplo. Padre, gracias, Señor, por mostrarnos estas cosas tan importantes para nuestro caminar diario, Señor. Que seamos verdaderos hombres y mujeres de Dios, sinceros, Señor,